Durante años, la banda los tuvo en la cima, los aplaudió y los trató como auténticos ídolos, pero detrás de los reflectores se escondían secretos capaces de derrumbar todo. Arrestos, acusaciones de tranza, madrazos, homicidios y millones de pesos desaparecidos convirtieron a estas celebridades en las estrellas de los escándalos judiciales más fuertes de México. Estas son las 10 historias que demostraron que cuando una estrella se estampa, el golpe puede ser devastador. Yadira Carrillo. A diferencia de los casos anteriores, a Yadira Carrillo jamás la acusaron de ningún delito. Pero su existencia se fue al carajo cuando el hombre con quien compartía su vida terminó tras las rejas. En cuestión de horas, una de las actrices más queridas de las telenovelas mexicanas se esfumó de la escena para convertirse en el rostro más visible de uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia reciente de México. Durante los 90 y principios de los 2000, Yadira Carrillo era una de las grandes figuras de Televisa. Fue protagonista de telenovelas exitosas como La Otra, Amarte es mi pecado y Palabra de mujer, consolidando una imagen de elegancia, talento y seriedad. En el punto más alto de su carrera, decidió alejarse de la actuación para dedicarse de lleno a su matrimonio, con el abogado Juan Collado, uno de los litigantes más pesados del país, y conocido por representar a empresarios importantes y políticos. Todo cambió el 9 de julio de 2019. Mientras se encontraba en un restaurante de la CDMX, Juan Collado fue detenido por agentes de la Fiscalía General. Las autoridades lo acusaban de crimen organizado, operaciones con dinero sucio, y otros presuntos delitos financieros relacionados con una red compleja de movimientos millonarios. La noticia sacudió al país y colocó a Yadira Carrillo bajo los focos de los medios. Aunque nunca fue señalada como responsable de delito alguno, la actriz pasó de asistir a estrenos y alfombras rojas a visitar a su esposo al reclusorio norte. Por meses, las cámaras la esperaban a la salida del penal para preguntarle sobre el avance del caso. En cada entrevista, Yadira defendía la inocencia de Juan y aseguraba que confiaba en que demostraría su inocencia ante los jueces. Su lealtad llamó la atención del público. Mientras muchos famosos optan por esconderse, Yadira hizo todo lo contrario. Nunca dejó de acompañar a su marido durante el proceso, incluso cuando las investigaciones seguían dando de qué hablar. Y el caso se volvía uno de los expedientes de corrupción más mediáticos del país. Con los años, la actriz se mantuvo prácticamente alejada de la tele. Su nombre dejó de relacionarse con nuevas producciones y empezó a aparecer solo cuando había novedades sobre la situación legal de Collado. Aunque nunca enfrentó cargos ni fue investigada, el escándalo terminó transformando por completo su vida pública. Hoy Yadira Carrillo sigue siendo recordada no solo por sus telenovelas exitosas, sino también por haber estado al pie del cañón junto a su esposo durante uno de los procesos judiciales más polémicos de México. Porque a veces un escándalo no necesita convertirte en acusado para cambiar tu destino. Basta con que le pegue a la persona que más amas. Daniela Castro. Imagínense una escena casi imposible. Una estrella de la talla de Julia Roberts siendo detenida por robar ropa en una tienda. Eso fue lo que sintió México, cuando Daniela Castro, una de las actrices más respetadas de las telenovelas, apareció esposada y con foto de perfil como una sospechosa cualquiera. Daniela no era una famosa común. Era hija del legendario Javier Castro y esposa de Gustavo Díaz Ordaz, nieto de un expresidente mexicano, o sea, parte de la élite artística y política del país. Durante décadas interpretó a mujeres elegantes, honestas y con honor. Tenía fama, lana y una reputación impecable. Por eso lo que pasó el 28 de septiembre de 2018 fue tan difícil de explicar. Ese día entró a Saks 5TH en San Antonio, Texas. Según los de seguridad, las cámaras la mostraron seleccionando ropa de marca y guardando varias prendas en su bolso. Los guardias esperaron hasta que cruzó la zona de cajas. Cuando intentó salir, la interceptaron. En minutos, Daniela Castro pasó de ser una dama de la televisión mexicana a una mujer esposada por la policía gringa. El valor de los artículos era de $0.10, una cantidad ridícula para alguien de su posición. La pregunta explotó en chinga. ¿Por qué arriesgar una carrera de décadas por algo que podía pagar sin pensarlo? Pero el golpe más duro llegó horas después, cuando su foto policíaca comenzó a circular en internet. Sin maquillaje,
sin vestidos de lujo y sin luces de estudio. Daniela aparecía desconcertada frente al muro de la comisaría. Aquella imagen recorrió todos los medios y destruyó en una sola noche la figura aristocrática que había construido toda su vida. Aunque salió bajo fianza, el verdadero juicio comenzó en redes sociales. Miles de usuarios le decían ladrona. Otros hablaban de cleptomanía y muchos aseguraban que el dinero no la salvaba de sus impulsos. La acusación se volvió uno de los escándalos más comentados del espectáculo azteca. Sus abogados dijeron que todo fue una confusión, que las prendas se fueron a su bolso junto con otras compras pagadas. Meses después, la fiscalía retiró los cargos por no encontrar pruebas de intención criminal. Daniela quedó libre ante la ley, pero no ante el público. De regreso en México, dio una conferencia de prensa y entre lágrimas juró que jamás había robado. Pero varios contratos se congelaron y su regreso a la pantalla chica se atrasó años. La justicia no la declaró culpable, pero aquella foto se convirtió en una condena imposible de borrar. Porque para una estrella, perder lana puede doler, pero perder la confianza de la gente puede costarle toda su chamba. Si la historia de Daniela Castro te dejó helado, escribe el número 1 en los comentarios. Alejandra Cuevas. A diferencia de la mayoría de los nombres de esta lista, Alejandra Cuevas nunca fue actriz, cantante ni conductora, pero su historia conmocionó a todo México porque demostró que a veces, una persona puede perder su libertad sin haber cometido el delito del que la acusan. Lo que comenzó como un pleito familiar, terminó siendo uno de los casos judiciales más polémicos y mediáticos de los últimos años. Todo inició tras la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal general Alejandro Gertz Manero. El funcionario aseguró que Alejandra Cuevas era responsable del deterioro de la salud de Federico, por no darle los cuidados necesarios en sus últimos años. Con base en eso, la fiscalía inició un proceso penal por presunto homicidio por omisión. La noticia provocó un debate enorme en el país. Muchos juristas cuestionaron la base legal, argumentando que Alejandra no tenía la obligación legal de cuidar a Federico. Aún así, en octubre de 2020 fue detenida e ingresó a Santa Marta, Acatitla, donde estuvo encerrada mientras seguía el proceso. Durante más de 500 días, Alejandra Cuevas aseguró que era completamente inocente. Su familia inició una batalla legal intensa y denunció que el caso era un abuso de poder. La controversia creció y atrajo a organizaciones civiles, especialistas en derecho y medios internacionales que siguieron cada audiencia y cada resolución. Finalmente, en marzo de 2022, la Suprema Corte analizó el expediente y resolvió por unanimidad darle un amparo total. Los ministros concluyeron que no había elementos para responsabilizarla por la muerte y ordenaron su liberación inmediata. Tras más de 1 año y medio encerrada, Alejandra salió entre aplausos. Aunque recuperó su libertad y la justicia reconoció que no debió ser procesada, el impacto de esa experiencia la marcó de por vida. Su caso abrió un debate sobre los límites del poder, el uso del sistema penal y la necesidad de garantías para que nadie pase tanto tiempo en prisión sin fundamentos sólidos. La historia de Alejandra Cuevas no terminó en condena, sino en absolución. Pero para muchos mexicanos quedó la pregunta inquietante: ¿qué puede pasar cuando un asunto personal termina enfrentándose al poder de las instituciones? Livia Brito. Si el caso de Daniela Castro parecía un error difícil de creer, la siguiente historia fue otra cosa. Aquí no hubo confusión ni cámaras interpretando mal. Hubo golpes, sangre y una decisión impulsiva que terminó destruyendo la imagen de una de las mujeres más famosas de la televisión mexicana. La protagonista fue Livia Brito. En 2020, Livia Brito vivía su mejor momento. Nacida en Cuba pero hecha una estrella de Televisa. Protagonizaba Triunfo del Amor, Muchacha Italiana viene a casarse y La Piloto. Era de las actrices mejor pagadas de su generación. Acumulaba contratos millonarios y millones de seguidores. Admiraban su imagen de mujer dulce, elegante e intocable. Parecía imposible que algo tirara su carrera, que solo apuntaba al éxito. Pero todo cambió en junio de 2020, cuando Livia y su novio Mariano Martínez viajaron a Cancún para descansar. Lo que debían ser vacaciones privadas se convirtió en uno de los escándalos más sonados del espectáculo. Mientras caminaban por una playa pública, el fotógrafo Ernesto Cepeda comenzó a tomarles fotos, algo normal para cualquier paparazzi. Pero la reacción de la pareja fue inesperada. En lugar de ignorarlo o pedirle que parara, ambos se fueron contra él. Según la denuncia,
Livia Brito golpeó personalmente al fotógrafo en la cara, mientras Mariano Martínez siguió pegándole con más fuerza. Pero eso no fue todo. Cuando Ernesto ya estaba herido, la actriz tomó su cámara y otras pertenencias y se fue, dejando al fotógrafo sangrando en la arena. La víctima necesitó atención médica inmediata. Sufrió lesiones en la cabeza que requirieron puntos, y perdió un equipo fotográfico valuado en miles de dólares. Lo que parecía un simple pleito, ya era un caso penal. Pero el mayor error de Livia llegó después. Cuando la noticia comenzó a circular, negó haber participado y aseguró que era una calumnia. Pero esa versión no duró. Decenas de turistas confirmaron lo ocurrido, y las cámaras del hotel registraron a la pareja. La indignación fue inmediata. La actriz enfrentó acusaciones por lesiones y robo, mientras varias marcas se alejaban. Hasta el productor Juan Osorio dijo que una figura con ese escándalo difícilmente podía seguir siendo heroína en televisión. Tras casi 2 años de juicio, un tribunal determinó que Livia era responsable de las lesiones al fotógrafo. Aunque evitó la cárcel por acuerdos legales y un buen equipo de abogados, el daño a su carrera ya era irreversible. Desde entonces, cada intento de regreso a la tele trae el mismo recuerdo. Miles de usuarios siguen mencionando aquella agresión en Cancún, demostrando que una sola explosión de ira puede destruir en minutos todo lo que una estrella construyó en años. Gabriela Spanik. Si hay una actriz capaz de convertir cada capítulo de su vida en un culebrón, esa es Gabriela Spanik. Por años cautivó al público con su doble papel en La Usurpadora, una de las telenovelas más exitosas de Latinoamérica. Pero fuera de los estudios, su vida se llenó de investigaciones, denuncias y un escándalo que parecía de serie de suspenso. A finales de 2009, la tranquilidad de Gabriela se rompió cuando empezó a sospechar que algo raro pasaba en su casa. Su asistente personal, Marcia Celeste Fernández Babio, llevaba años trabajando con ella, y era de su máxima confianza. Nadie imaginaba que esa relación terminaría en un caso que conmocionaría al medio. Según la denuncia de la actriz, varios familiares, incluido su hijo pequeño, comenzaron a tener problemas de salud inexplicables. Tras varias investigaciones, las autoridades aseguraron haber hallado rastros de sulfuro de amonio en alimentos y bebidas de la casa. La principal sospechosa era la propia asistente de Gabriela. La noticia explotó en todos los medios. La policía detuvo a Marcia Celeste, acusada de intentar envenenar a Gabriela y a su familia. Mientras la investigación avanzaba, salieron testimonios, peritajes y versiones opuestas sobre lo que pasó en esa casa. La defensa de la acusada negó todo, y sostuvo que no había pruebas de un intento de homicidio. Aún así, el caso estuvo meses en los titulares, y fue uno de los procesos más mediáticos del espectáculo mexicano, alimentando rumores y especulaciones. Gabriela vivió esos meses bajo una presión enorme. Además de comparecer ante las autoridades, tuvo que responder a la prensa mientras cuidaba a su hijo y buscaba tranquilidad. La actriz aseguró varias veces que temía por su vida y que jamás pensó que alguien de su confianza pudiera ser la protagonista de esa pesadilla. Aunque el proceso alejó a la asistente de su vida, el escándalo dejó una huella profunda. Hasta hoy, ese caso se recuerda como uno de los episodios más impactantes y raros que han sacudido la farándula mexicana. Una historia donde la traición, la desconfianza y la justicia se mezclaron con el guión de una telenovela, pero pasaron en la vida real. Si te gustó la historia de hoy, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte los próximos casos y las historias más impactantes. Inés Gómez Montt. Por años, Inés fue la cara alegre de programas como Ventaneando y TV Azteca. Carismática, elegante y siempre sonriendo, construyó una imagen de éxito total. Vivía rodeada de lujos, viajaba seguido y compartía en redes una vida de ensueño junto a su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga. Nadie imaginaba que esa vida perfecta estaba a punto de volverse una pesadilla judicial. Todo cambió en septiembre de 2021, cuando la Fiscalía reveló una investigación por crimen organizado y lavado de dinero. Según las autoridades, una red de empresas habría participado en contratos irregulares con el gobierno para desviar cerca de 3,000 millones de pesos. Entre los principales investigados estaban Inés Gómez Montt y su esposo. La noticia cayó como balde de agua fría. De la noche a la mañana, la conductora desapareció de la vida pública. Cerró su carrera, dejó de salir en tele, y prácticamente borró su presencia de los medios. Poco después,
Un juez federal giró órdenes de captura contra ambos, convirtiéndolos en los más buscados por la justicia mexicana. Mientras los buscaban, empezaron a decir que la pareja había huido del país. Durante músicas, nadie supo dónde estaban. Se habló de Estados Unidos, Europa y varios países de Latinoamérica, pero ninguna versión se confirmó, y el misterio solo creció. A través de comunicados de sus abogados y redes, Inés negó todo, aseguró ser inocente, denunció persecución y afirmó que nunca hizo nada ilícito. Su defensa promovió recursos legales para impugnar las órdenes de captura y las medidas de las autoridades. Pero las investigaciones siguieron, y su nombre quedó ligado a uno de los mayores escándalos financieros que han involucrado a una figura del espectáculo mexicano. Lo que fue una carrera de sonrisas, programas familiares y millones de fans, terminó reemplazado por expedientes judiciales y especulaciones sobre una vida escondida. Hasta hoy Inés dice ser inocente, y el proceso sigue sin sentencia. Pero para gran parte del público, la mujer que fue una de las conductoras más populares de México, se convirtió en el rostro famoso de uno de los casos de presunta corrupción y lavado de dinero más impactantes de los últimos años, Irma Serrano. Mucho antes de que existieran las redes, ya había una mujer que armaba escándalos con solo aparecer. Se llamaba Irma Serrano, pero millones la conocían como la Tigresa. Cantante, actriz, empresaria y una de las figuras más polémicas de México. Construyó su carrera rompiendo las reglas, pero en sus últimos años se enredó en una batalla legal tan escandalosa como sus actuaciones. En los 60 y 70, Irma Serrano fue un gran símbolo de la televisión y el cine mexicano. Su personalidad explosiva, sus romances con políticos importantes y su estilo irreverente la hicieron imposible de ignorar. Tenía una fortuna enorme acumulada por décadas de éxito, y muchas propiedades que aumentaban el interés en su patrimonio, pero todo cambió cuando su salud empezó a fallar. Con los años, surgieron dudas sobre quién administraba sus bienes y si las decisiones en su nombre eran realmente su voluntad. Lo que parecía un asunto privado, terminó en un conflicto judicial que ocupó los titulares del país. En 2021, los familiares de Irma presentaron denuncias acusando a personas cercanas de aislarla y controlar su patrimonio indebidamente. También denunciaron irregularidades con la administración de sus propiedades. Las acusaciones desataron una disputa familiar que llegó a los tribunales. Los señalados negaron todo y dijeron que siempre buscaron el bienestar de la actriz. Mientras, las autoridades investigaban para ver si había delito en la administración de sus bienes. Durante meses los medios siguieron cada paso, alimentando el misterio detrás de las puertas de la Tigresa. Aunque las investigaciones no terminaron en sentencia penal por las acusaciones graves, la controversia nunca se fue. La salud de Irma siguió empeorando y su nombre quedó en una amarga disputa familiar que opacó sus últimos años. Cuando Irma Serrano murió en marzo de 2023, el debate sobre su herencia y quienes la rodearon volvió a ser noticia. La mujer que desafió a la sociedad décadas terminó protagonizando un último drama fuera de los escenarios, demostrando que incluso apagando los focos, los conflictos alrededor de una gran estrella pueden seguir mucho tiempo. Celia Lora. Desde muy joven, Celia fue de las figuras más polémicas del medio mexicano. Modelo, influencer y conductora, construyó su carrera a punta de provocar. Sus fotos, declaraciones y escándalos la mantenían en la mira. Pero nada de eso se compara con el accidente que le cambió la vida. La madrugada del 7 de mayo de 2010, Celia manejaba una camioneta de lujo por calles de la CDMX, cuando perdió el control y atropelló al peatón Jorge Hernández Ramírez, de 84 años. El impacto fue brutal. La víctima sufrió heridas graves y falleció poco después. Las autoridades llegaron rápido y detuvieron a Celia Lora. La llevaron ante el Ministerio Público y la ingresaron al Centro Femenil de Santa Marta, Acatitla, mientras investigaban. La noticia estuvo en todos los noticieros. Por primera vez, la hija de una leyenda del rock mexicano enfrentaba años en prisión. Durante el proceso, la defensa aseguró que el atropello fue un accidente, y que Celia nunca quiso matar al peatón. Al mismo tiempo, negociaron con la familia para reparar el daño, como permite la ley en casos de homicidio culposo. Tras varios meses, llegaron a un acuerdo económico. Con la indemnización y el cumplimiento de las condiciones judiciales, Celia recuperó su libertad. Legalmente, el caso se cerró, pero la tragedia dejó huella en su imagen. Con los años, Celia volvió a la tele,
Participó en realities y reconstruyó su carrera como influencer y modelo. Pero cada vez que su nombre aparece, el público recuerda esa madrugada del 2010, porque detrás de la fama, las portadas y las redes, queda un hecho imborrable, un accidente que terminó con la vida de un hombre y marcó la historia de una de las celebridades más polémicas de México. Belinda empezó su carrera de niña y rápido se convirtió en una de las artistas más exitosas de Latinoamérica. Gracias a telenovelas como Amigos por Siempre, Cómplices al Rescate y su carrera musical, acumuló una fortuna y millones de fans. Su imagen de estrella internacional parecía intacta, hasta que llegaron los problemas con Hacienda. En Música 2021 se supo que el SAT tenía un litigio con ella por un presunto adeudo fiscal de ejercicios anteriores. La noticia tuvo un impacto enorme y en horas empezaron las especulaciones sobre el monto de la deuda y las consecuencias legales. Mientras algunos medios decían que Belinda debía millones, la cantante respondió por medio de sus abogados, asegurando que era un procedimiento administrativo que estaban impugnando, y que las cantidades no eran definitivas. Su defensa insistió en que siempre cumplió la ley, y que el conflicto debía resolverse en tribunales, no en la prensa. Por meses el caso avanzó entre recursos y apelaciones. Aunque el proceso generó mucha atención, Belinda nunca fue acusada de un delito penal ni hubo orden de captura. Era una controversia fiscal que debía resolverse por la vía administrativa. Al final, varios fallos permitieron que la cantante defendiera su postura, mientras el litigio seguía su curso. Aún así, el impacto mediático fue enorme. Su nombre estuvo meses asociado a problemas con Hacienda, afectando su imagen pública, que siempre había estado ligada al éxito. Aunque Belinda siguió lanzando música y en proyectos internacionales, el caso demostró que ni las estrellas más grandes se salvan del fisco, porque en el espectáculo basta con que aparezca la palabra impuestos junto a una celebridad para que la polémica vuelva a ser noticia nacional. Laura Bozzo. Si alguien hubiera dicho que una de las conductoras más famosas de la televisión latina iba a terminar huyendo de la justicia por una deuda millonaria con el SAT, pocos lo creerían. Por años, Laura Bozzo construyó una imagen de mujer fuerte, defensora de los necesitados y capaz de enfrentar cualquier injusticia. Pero en 2021, ella fue la que terminó en el ojo del huracán, con una investigación que puso en riesgo su libertad. Nacida en Perú, Laura alcanzó fama internacional con programas como Laura en América y Laura, donde resolvía problemas familiares con su frase, "Que pase el desgraciado". Su éxito en México la hizo una de las conductoras más populares de la televisión hispana. Vivía rodeada de fama, con contratos millonarios y una fortuna construida frente a las cámaras. Parecía tenerlo todo, hasta que el SAT empezó a revisar sus finanzas. En agosto de 2021, la Fiscalía pidió una orden de aprehensión por un presunto delito fiscal. Según la investigación, Laura vendió un inmueble que había entregado al SAT como garantía para cubrir una deuda de casi 13 millones de pesos. Al ser un bien que ya no podía disponer libremente, las autoridades vieron elementos para un proceso penal. La noticia explotó en todos lados. En horas comenzaron las especulaciones sobre dónde estaba la conductora. Unos decían que había salido de su casa antes de que llegara la orden, otros que estaba escondida. La prensa la describió como una de las más buscadas del espectáculo mexicano. Laura negó haber huido, y por medio de sus abogados dijo que siempre estuvo dispuesta a cooperar. Su defensa promovió recursos para enfrentar el proceso y buscar una salida antes del juicio. Mientras tanto, la presión mediática crecía, y su imagen pública recibía un golpe durísimo. Semanas después, un juez frenó la orden de captura cuando Laura cumplió con las garantías económicas y las condiciones para seguir el proceso en libertad. Con el tiempo, el conflicto siguió por la vía judicial sin que ella pisara la cárcel. Aunque evitó ser encarcelada, el daño a su reputación ya estaba hecho. La mujer que durante décadas exigía justicia en televisión, terminó defendiendo su propia inocencia. Para muchos, fue una ironía del espectáculo latinoamericano. La conductora que resolvía los problemas de los demás, terminó siendo la protagonista de uno de los escándalos legales más mediáticos de su propia vida. De su propia vida. Los de su propia vida. Los de su propia vida.